Hola amigos, soy Todd Levin. Gracias por sintonizar esta transmisión web. Tengo una palabra muy alentadora para ustedes y es que Jesús es su libertador. Así es. No importa en qué tipo de situación se encuentren ahora mismo, preguntándose si hay alguna salida. Bueno, la respuesta es absolutamente sí, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. No sé con qué frecuencia viajan en avión, pero hace poco acabo de regresar de un viaje y les digo, ya no es como en los buenos viejos tiempos donde se nos permitían 2 maletas de hasta 70 libras cada una. Ahora, debido a las nuevas leyes y regulaciones que se han aprobado, a cada pasajero se le permite una maleta de hasta 50 libras. Ahora, eso puede sonarte a mucho, pero déjame decirte que con el peso de algunas maletas, parece que ya pesan 10 libras antes de que empieces a llenarlas. Bueno, basta con decir que tienes que tener mucho cuidado con lo que empacas y cuánto llevas contigo. No es tan difícil pasarse del límite de 50 libras. Y eso, amigo, es algo que definitivamente no quieres hacer. Porque en el momento en que superas ese límite de 50 libras, bueno, las aerolíneas están más que felices de penalizarte con una multa muy elevada en algunos casos. Ahora, habiendo dicho todo eso, seré muy honesto contigo. Soy la clase de persona que parece llevar más de lo que realmente se va a poner. Lo creas o no, puedo empacar 5, 6, 7 camisas y en realidad terminar usando solo quizás 2 o 3 de ellas. Sabes, a menudo la gente pasa por la vida cargando todo este equipaje extra y sin embargo es completamente innecesario. Es algo por lo que ni siquiera deberían preocuparse. Espero que puedas entender lo que estoy diciendo. Déjame darte un ejemplo. Bueno, hay muchas personas que parecen estar sobrecargadas o con exceso de equipaje. O podríamos decir que están por encima del límite, en el sentido de que se aferran a sus fracasos pasados, a sus errores, culpas y defectos del pasado. Bueno, cielos, no necesitamos tener este tipo de cosas colgando sobre nuestras cabezas o cargando sobre nuestros hombros. No necesitamos equipaje extra detrás de nosotros mientras seguimos adelante durante el día tratando de cumplir los planes y propósitos de Dios. Pero desafortunadamente hay muchas cosas que a menudo agobian a las personas y como resultado no pueden disfrutar realmente la vida al máximo. ¿Qué tal los malos hábitos? Algunos, desafortunadamente, han adquirido, desarrollado y dominado malos hábitos en sus vidas. Y si les preguntaras, bueno, ¿no te gustaría liberarte de esto? ¿No te molesta? ¿No es algo de lo que te encantaría deshacerte y simplemente dejarlo, parar de hacerlo o romper el hábito? Por lo general, la respuesta sería absolutamente sí, pero desafortunadamente no sé cómo. ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo supero esto? ¿Cómo lidio con esta situación? Para otros, podría ser su pasado, sus fracasos pasados. Es algo que les pesa. Es algo que parece estar siempre frente a ellos. No es que estén avanzando y disfrutando de la vida que Dios tiene preparada para ellos, sino que están reviviendo su pasado en cada momento del día. Bueno, nadie necesita ese tipo de equipaje extra o peso sobre sus hombros. Jesús puede liberarlos si realmente quieren ser libres. Para otros, bien podría ser el miedo. Es el miedo al rechazo, el miedo a lo desconocido, el miedo a, bueno, ¿y si intento esto y no sale bien? ¿Debería realmente aventurarme en este nuevo negocio? ¿Debería aceptar este nuevo trabajo? ¿Debería mudarme o incluso, en algunos casos, mudar a mi familia? Verán, muchas personas tienen miedo. Están atadas por el miedo y sin embargo, Jesús puede liberarlas absolutamente. Para otros, están esclavizados o atrapados en adicciones, drogas, alcohol, inmoralidad, fornicación, lo que sea. A nadie le gusta ser mantenido como prisionero. Y tengo grandes noticias para ustedes hoy, hermano y hermana.
pueden ser liberados porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y Él los liberará. De hecho, me gustaría leerles una escritura. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Esto es lo que dice: y Él, refiriéndose a Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Verán, la conclusión es que Dios quiere que tú y yo seamos libres. Él nos quiere libres de preocupaciones. Él no quiere que estemos agobiados. De hecho dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos quiere absolutamente libres, libres de preocupaciones, para que podamos seguir adelante y hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer y ser todo lo que Él nos ha llamado a ser. Ahora tal vez estés viendo esto y digas: bueno, hermano, en mi caso tengo malos hábitos en mi vida. No es algo que comenzó anoche o la semana pasada, sino que es algo que se ha apoderado de mí y no he podido liberarme de esto. Bueno, tengo una palabra para ti. De hecho, se encuentra en Isaías 9:4, y esto es lo que dice: porque tú has quebrantado el yugo de su carga y el báculo de su hombro y la vara de su opresor. Esto es Isaías 9:4. Dios quiere que seas libre de los malos hábitos. Él no quiere que estés encarcelado. Jesús dijo cómo el Espíritu del Señor lo ha ungido para liberar a los cautivos o prisioneros, y eso, amigo, te incluye a ti. Él lo hará, Él puede, Él quiere que seas absolutamente libre. Puede que estés viendo esto y digas: bueno, hermano, en mi situación no se trata realmente de un mal hábito, son mis fracasos del pasado. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que si alguien está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ahora lo nuevo ha llegado. Jesús te libera de los fracasos del pasado, porque cuando viniste al Señor y doblaste tu rodilla, lo invitaste a entrar y lo hiciste rey y gobernante de tu vida. ¿Adivina qué? Hubo un cambio que ocurrió en tu interior. Dios dijo: quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Quitaré ese viejo espíritu y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. De hecho, vendré y viviré dentro de ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pablo dijo: ¿no saben que que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Así que Dios quiere que seamos libres de nuestros fracasos, insuficiencias y defectos del pasado. Él no quiere que vivamos en el pasado. Él quiere que seamos libres del pasado para que podamos tener una mente clara, una visión clara, un enfoque claro en el futuro que Él ha ordenado y puesto delante de nosotros. Espero que me estés escuchando, porque creo que hay alguien viendo esto ahora mismo que ha estado viviendo en su pasado. El diablo sigue recordándote tus fracasos y defectos del pasado y cómo has fallado y tropezado como cristiano, cómo has decepcionado a Dios, decepcionado a otros e incluso te has decepcionado a ti mismo. Amigo, hay liberación en Jesús. Él te ha liberado y te liberará ahora mismo si se lo permites, si escuchas su palabra y la abrazas como la verdad.
Tú dices, bueno, hermano, no es mi pasado. Para mí es el miedo. El miedo es lo que me ha encarcelado. Tengo miedo de lo desconocido. Yo tengo miedo de despertar por la mañana. Tengo miedo de lo que el día pueda depararme. Dios no te ha dado un espíritu de miedo. 2 Timoteo 1:7 dice que no te ha dado un espíritu de miedo, sino que te ha dado el espíritu de poder, amor y dominio propio. Así que si estás viendo esto ahora mismo y eres alguien que ha sido consumido, encarcelado, cautivado por el espíritu de miedo, entonces en el nombre de Jesús te libero ahora mismo del miedo y ordeno que se vaya de tu vida y te suelte en el nombre de Jesús. Tú dices, bueno, Todd, no es miedo. Para mí siento que he estado encarcelado por la enfermedad y el padecimiento. No puedo sacudirme esto. Estoy tan cansado de ir al médico todo el tiempo. Estoy cansado de toda esta medicación que tomo. Me ha estado agotando. Bueno, hermano y hermana, la palabra de Dios dice en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, ese eres tú, pero el Señor te ha librado de todas ellas. El Salmo 107:20 dice que Dios ha enviado su palabra y te ha sanado. Ahí es exactamente donde te encuentras. Puedes ser libre de toda enfermedad, todo padecimiento, toda dolencia, todo dolor y malestar que el enemigo ha estado trayendo contra tu vida y tu cuerpo. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:24, quien él mismo, hablando de Jesús, llevó en su propio cuerpo nuestros pecados para que podamos ser libres del pecado, y por las heridas que lo llagaron fueron sanados. ¿Estás entendiendo esto? Fuiste sanado. Así que en la mente de Dios, en el plan de Dios, en la redención de Dios, tú no eres un enfermo tratando de sanar. Tú eres el sanado del Señor, protegiendo tu salud en el nombre de Jesús. Jesús te ha hecho libre. Él es tu libertador. Escucha esto, recíbelo, abrázalo, acepta el hecho de que eres el sanado del Señor. Tú no eres alguien que deba estar encarcelado, alguien que deba ser esclavizado por la enfermedad y la dolencia. No, amigo, tú debes expulsarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tú dices, bueno, hermano, para mí no son problemas de salud, son las finanzas. Nunca parece que tenga suficiente. Mi sueldo se gasta antes de que siquiera lo reciba el viernes. ¿Qué hay de mí? Bueno, tengo una noticia de última hora para ti. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué es eso? Para que tú, a través de Jesús, sustituyéndose en tu pobreza, pudieras ser hecho rico. Ahora bien, rico no significa que tengas $100 millones en tu cuenta bancaria, sino que rico significa una provisión completa. En otras palabras, tienes más que suficiente y te sobra para obedecer a Dios, hacer todo lo que Él te ha llamado a hacer y también para bendecir a quienes te rodean. No tienes que ser prisionero de la pobreza. Dios te quiere absolutamente libre. Dios dijo en 3 Juan 2, hermano, sobre todas las cosas deseo que prosperes y tengas salud. Fíjate en la primera parte, prosperar. Verás, el plan de Dios para tu vida no incluye la disminución, sino más bien el aumento. Jeremías 29:11 declara, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para prosperarte, no para hacerte daño, para darte esperanza y un futuro o un fin esperado. Dios te está llevando a algún lugar. Él tiene algo en mente para que hagas y a lo largo de este viaje quiere que disfrutes el camino. Quizás escuches esto y digas, bueno, hermano, para mí no es la enfermedad, el padecimiento, los malos hábitos o mi pasado. No es el miedo ni la pobreza, es la preocupación. ¿Me estás bromeando?
Me preocupo por la más mínima cosa que se mueve. Me estoy preocupando. Si llueve afuera, empiezo a preocuparme. Espero que mi techo no tenga goteras. Si nieva afuera, empiezo a preocuparme. Me pregunto si podré subir o bajar por la entrada de mi casa. Si paso conduciendo frente a una gasolinera, empiezo a preocuparme. Vaya, realmente espero que no suban los precios de la gasolina, porque si lo hacen, ¿tendré suficiente la próxima semana? Verás, amigo, no tienes que vivir como prisionero de la preocupación, la ansiedad o la inquietud. De hecho, la Biblia dice en 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amigo, esta es una invitación maravillosa de parte de Dios. Él está diciendo que no hay ninguna razón en la tierra para que pienses 2 veces y te preocupes por nada. No tienes por qué preocuparte. Él está diciendo, confía en mí, pon tu dependencia y tu fe en mí y en mi palabra, y yo me encargaré de ello. Dios está diciendo, tómate un día libre de preocupaciones, tómate un día libre de inquietudes, preocupaciones y ansiedad. Deja ir estas cosas, deja que resbalen por tu espalda como el agua sobre el lomo de un pato. Jesús te quiere libre de preocupaciones y ansiedad. Él te quiere libre del desánimo. Él te quiere libre de la depresión e incluso de la decepción. Sí, habrá esas oportunidades de sentirse decepcionado en la vida, porque tenemos la tendencia a depositar nuestra fe y confianza en el hombre o en los hombres. Y desafortunadamente, aunque las personas puedan tener buenas intenciones, como no son Dios, no siempre están en condiciones de cumplir su palabra. No siempre están en condiciones de asegurarse de que lo que han prometido realmente lo cumplirán. Pero gracias a Dios hay alguien que está sentado en el trono. Hay alguien que está sentado a la diestra del Padre y su nombre es Jesucristo, nuestra justicia. Y Él vive siempre para interceder por ti. Él declara en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Él declara en su palabra que ha exaltado su palabra incluso por encima de su nombre. Él declaró en su palabra en Isaías 55 que, como desciende la nieve de lo alto y la lluvia, y donde quiera que cae hace que la tierra produzca, así será mi palabra que sale de mi boca, dijo Él. No volverá a mí vacía, sino que por el contrario producirá frutos allí donde ha sido enviada. Y hermano y hermana, la palabra de Dios está siendo enviada a ustedes a través de esta transmisión web, a través de estas ondas en este momento. Y en el nombre de Jesús, usted puede ser liberado. Permítame darle más pasajes de las Escrituras. Mateo 6, 31 y 33. Jesús dijo, por tanto, no os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Él está diciendo, dejen de preocuparse, tómense un descanso, tómense un día libre de preocupaciones. Luego continúa diciéndonos exactamente lo que deberíamos estar haciendo en el versículo 33. Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero decir, es muy claro y sencillo, ¿no es así? Si ponemos a Dios primero y nos mantenemos en el lugar al que Él nos ha llamado a estar, todas las cosas nos serán añadidas. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad significa emancipación. Y hermano y hermana, si el Espíritu del Señor está en su hogar, si Él vive en su corazón, entonces debería haber libertad en su vida. Debería haber libertad a su alrededor. Donde quiera que vaya, debería estar viviendo absolutamente sin preocupaciones. ¿Por qué es eso?
Bueno, volviendo a algo que mencioné hace unos minutos, su cuerpo es un templo del Espíritu Santo y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Eso significa que donde quiera que esté en la vida debería tener una actitud despreocupada. No dije una actitud descuidada. No me importa en absoluto, no, sino una actitud despreocupada. No estoy preocupado por nada. No importa qué informe negativo pueda llegar a mí. No importa lo que digan las circunstancias. En lo que a mí respecta, mi confianza está en el Señor. Y si Dios lo ha dicho, ¿acaso no lo hará realidad en mi vida? La respuesta es absolutamente sí. Déjenme leerles otro versículo. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 13. Y dice esto: y él, Jesús, estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo. Y he aquí, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años y estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Estás escuchando esto, amigo? Dios es el libertador, Satanás es el opresor. Jesús identificó la situación o el problema de la mujer, ya que era un espíritu de enfermedad lo que la había atado o encarcelado durante 18 largos y dolorosos años. Pero gracias a Dios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esta mujer, a Dios sea la gloria, fue liberada ese día de esta opresión, de esta enfermedad que la había capturado o esclavizado durante 18 años. No sé cuánto tiempo has estado esclavizado a lo que sea que estés pasando ahora, pero sí sé esto, que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Sí sé esto, que aunque Satanás es un opresor, sé que Dios es un libertador. De hecho, Él es tu libertador, amigo. Eso significa que no hay más ataduras. Eso significa libertad absoluta y perfecta. Deberías poder irte a dormir cada noche, apoyar la cabeza en la almohada sin preocuparte, sin inquietarte por los eventos del día, sobre cómo van a salir las cosas o si siquiera saldrán bien mañana. Por otro lado, tampoco deberías despertarte por la mañana sintiéndote atrapado o esclavizado por deseos incorrectos, tentaciones, pecado o adicciones que parecen haberse mudado a tu hogar. Esta no es la manera en que Dios ha querido que vivas. ¿Sabes? Él no quiere que te despiertes por la mañana y te cubras la cabeza con las mantas. Y el estado mental en el que te encuentras en ese momento es: Dios, ni siquiera quiero levantarme de la cama porque sé que si lo hago, sé quién o qué me espera. Amigo, Él quiere que vivas en absoluta libertad. Esto es lo que dice la Biblia. En Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Permíteme leer estos versículos de nuevo a través de otra traducción. En realidad es la traducción de J.B. Phillips del Nuevo Testamento, y así es como dice: ninguna condenación pesa ahora sobre la cabeza de aquellos que están en Jesucristo, porque el nuevo principio espiritual de vida en Cristo me saca del viejo círculo vicioso del pecado y la muerte. ¿Estás escuchando esto? Déjame leer esa última parte de nuevo. El nuevo principio espiritual de vida en Cristo Jesús me saca del viejo círculo vicioso del pecado y la muerte. Mira, la verdad es que has sido liberado. No es que vayas a ser liberado, estás esperando a que algo suceda. En Cristo has sido puesto en libertad
Esto es lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos ha, eso es tiempo pasado, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Y Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre derramada y el perdón de todos nuestros pecados. Verás, en realidad Dios nos ha librado del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas. Ha sido librado, ha sido puesto en libertad por la sangre de Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 8, 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que significa en realidad, si el Hijo te hace libre, entonces eres verdaderamente libre. Déjame anunciarte, hermano y hermana, amigo, eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. No escuches más al enemigo. No escuches sus mentiras ni sus intentos de decirte que eres adicto a las drogas, que eres adicto al alcohol, que eres adicto al pecado, que eres adicto a la pornografía, que eres adicto al miedo, que eres adicto a la preocupación y a la ansiedad, que has sido encarcelado por la enfermedad, el padecimiento y la dolencia, que eres esclavo de la pobreza. No permitas ni entretengas más esos pensamientos en tu mente. La Biblia dice que cuando el Hijo te hace libre, eres libre. Y te anuncio en el nombre de Jesús que eres verdaderamente libre. Aquí hay otro versículo. El Evangelio de Juan 8:32. Probablemente sepas lo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, quiero que entiendas que solo serás libre en tu vida basándote en tu conocimiento del pacto, basándote en tu conocimiento de la palabra de Dios. Es cuando conoces la verdad. Así que la pregunta de hoy supongo sería, ¿sabes lo que dice la Biblia con respecto a tu situación, con respecto a tu área de tentación, con respecto a la adicción, el miedo, la preocupación, la pobreza, la enfermedad o el padecimiento a los que has estado esclavizado o atrapado durante todo este tiempo? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Porque es solo basándote en tu conocimiento del pacto o de su palabra que puedes ser liberado. Cuando conoces la verdad, entonces la verdad te hará libre. De hecho, Jesús hizo esta declaración en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 19. He aquí, les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará de ninguna manera. Juan lo dijo de esta manera. Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, o al maligno, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en este mundo. Hermano y hermana, ustedes son liberados en el nombre de Jesús. Ustedes tienen autoridad sobre todo el poder o la capacidad de actuar de Satanás. Él es el eternamente derrotado y no hay razón en la tierra por la cual cualquiera de nosotros, como cristiano nacido de nuevo, deba permanecer esclavizado o encarcelado por el enemigo ni un momento más. En el nombre de Jesús, toma autoridad sobre esto. Hazle frente, échalo fuera, camina en victoria. De hecho, la conclusión es que absolutamente debes saber quién eres en Cristo, qué tienes en Cristo, qué puedes hacer en Cristo, porque si no vienes a la luz y caminas en ella, entonces permanecerás en la oscuridad. Si permaneces en la oscuridad, el enemigo te devorará. Te animo ahora mismo a que vengas a la luz de la palabra de Dios y te hará libre. Te desafío hoy a permanecer en la luz de la palabra de Dios y te mantendrá libre.
¿Me permitirías orar contigo mientras nos despedimos hoy? Padre, simplemente levanto a mi amigo y estoy muy agradecido de que se hayan sintonizado con esta transmisión web. Señor, sé que a medida que tu palabra ha salido a través de estas ondas, creo, Señor Dios, que no ha caído en el camino, sino que ha caído en buena tierra, que mi hermano y mi hermana no solo han escuchado la palabra, sino que la han abrazado como verdad. Padre, uno mi fe ahora mismo con ellos y me pongo de acuerdo con tu palabra y declaro y los llamo libres en el nombre de Jesús. Libres de toda enfermedad y dolencia, libres de toda clase de padecimiento, libres de la pobreza, la adicción y la tentación. Los declaro libres de preocupaciones, miedos e inquietudes en el nombre de Jesús. Los declaro libres de culpa y de vivir en fracasos pasados. Los declaro libres de malos hábitos. En el nombre de Jesús, ustedes son libres ahora mismo en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús ha sido derramada y es su sangre la que declara que tú, amigo, eres libre. Verdaderamente libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.